mientras el hermano estaba en adoración, como que una catarata descendía del cielo, pero con una fuerte, un chorro de agua tan grande que caía. Y después de ello yo veía como que si el sol estuviese ahí, con una luz inmensa alumbrando aquello, hermanos. Y yo creo que esa es la presencia de Dios que está ahí, amén, está ahí en este lugar. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 16 al 19. Cuando lo encuentren me dan un amén y damos lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Padre misericordioso, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que hables a mi vida y hables al corazón de tu pueblo. Ellos están aquí porque desean escucharte, quieren oír tu voz, no la mía, Señor. Y yo he venido aquí porque quiero oírte, quiero que me hables, quiero que me bendices. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entrego, Señor, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón a ti, Padre. Y que seas tú quien habla en mi vida y en la vida de cada oyente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a meditar sobre el pensamiento, una fe inamovible. Me dijo el pastor que están comenzando una campaña de avivamiento y que la han comenzado con pie derecho porque yo siento la presencia de Dios acá. La Biblia nos enseña, según la historia, mis hermanos, que en el tiempo en que Habacuc estaba escribiendo este libro, aproximadamente en el año 587 a.C., los caldeos, una tribu al sur de Babilonia, que bajo Nabopolassar se independizaron de Asiria, bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegaron a dominar toda Asia occidental, a tal grado que Judea, que estaba cerca, estaba siendo incluida también. En ese momento, este Habacuc, que era uno de los profetas de Dios, los conocidos como los profetas menores, estaba ministrando en esa área de Judea. Y en ese momento estaba cayendo bajo el poder político, social, de lo que eran los caldeos, un pueblo impío totalmente. Pero que en ese momento también el pueblo de Judea, que era el pueblo cristiano, donde estaba ministrando Habacuc, también estaban en cierto grado apartándose de la ley de Jehová. Entonces Habacuc en ese momento tenía insosiego en su alma y estaba reclamándole a Dios. En los primeros versículos podemos ver eso del libro de Habacuc, que está reclamándole a Dios por qué ese pueblo tan impío estaba apoderándose de lo que era el pueblo de Judea. Era tal el ambiente social político que estaba rodeando a aquel ambiente que Habacuc estaba angustiado en su interior, estaba afligido y más su vida espiritual estaba siendo tocada en ese momento. Pero dice la Biblia que en ese momento en que estaba ese ambiente tan malo para todo lo que era Judea, este hombre nunca se apartó de Dios, sino que siempre se refugió en el Dios que era su salvación. Y por eso el libro de Habacuc se conoce como uno de los mejores libros del Antiguo Testamento, porque él nunca se dejó tocar por aquello que estaba sucediendo a su alrededor. Y cuando estaba ese ambiente en que Judea estaba cayendo bajo el imperio político de los caldeos,
El insosiego estaba llegando a su alma. Por eso vemos en el versículo 16, donde dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Aleluya, poderoso Dios. En primer lugar, vemos que Habacuc estaba sintiendo un ambiente de angustia y de temor. Él estaba viendo a su alrededor, y cualquiera de nosotros, quizás si hubiésemos estado en esa posición, nos hubiésemos sentido preocupados. Quizás cuando miramos actualmente la situación que se está dando de inmigración y miramos el ambiente en Arizona, nos podemos pensar: ¿qué va a pasar con tantos indocumentados? Con estas familias que están a punto quizás de ser deportadas. Y quizás solo si lo miramos desde un punto de vista de un estado. Pero en el caso de Habacuc, no era solamente un pueblecito, un estado, sino que todo su ambiente se estaba siendo interrumpido por aquella situación. Así que dentro de él tenía angustia. Y cuando a él llegan esas noticias malas de que los caldeos venían apoderándose de sus tierras y de todo lo que había a su alrededor, él dice que se sintió conmocionado en sus entrañas. Y cuando oyó aquellas palabras, aquellos sonidos de guerra, él dice que pudeció entre sus huesos, y dentro de mí, dice, me estremecí. Pero aún con todo, él está diciendo en el versículo 16: cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, en medio de todo ello, yo estaré quieto en el día de la angustia. Y qué lindo es cuando un pueblo, hermanos, cuando un cristiano, en medio de lo que esté pasando alrededor, está quieto, está convencido de que el Dios al cual está sirviendo se lo va a defender en el momento determinado de angustia. Él estaba en medio de todo aquello, pero estaba viendo a su Señor. Estaba en medio de ello expresando una palabra de confianza. Y eso reafirmaba su fe, y esa fe le da vida a todo creyente cuando esa fe se pone en marcha y se ejerce. Vemos en segundo lugar que este hombre estaba viviendo un momento de tensión, pero en medio de esa tensión estaban sucediendo otras cosas más. Versículo 17: aunque la higuera no florezca. Saben, hermanos, que para los judíos la higuera es una planta de gran valor. La higuera es una planta que produce higos, y los higos son sumamente importantes en la alimentación del judío. Y para que en ese momento no hubiese higos, era de angustiarse. Él dice: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto. Aquí en este versículo se está hablando de varios alimentos. Dice: las vides, y ni en las vides haya fruto. Las vides significaba que no iba a haber aceite, no iba a haber uva para el vino, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Está hablando también de la comida. Ustedes saben que si no hay, en nuestros países, si no se planta el maíz, si no se siembra, no hay cosecha, no hay maíz. Si no se siembra el frijol, pues mucho menos. Entonces él está diciendo: aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas, las ovejas para ellos representaban el abrigo. También dice: y aunque no haya vacas en los corrales. Las vacas significaban no solamente el producto, sino la venta. Entonces para él, que todo ello faltase era de suma preocupación. Mis hermanos, cada día que pasa nos miramos muchas veces nosotros en un ambiente igual. Mucha gente le oigo decir: he perdido el trabajo, he perdido el empleo, no sé cómo voy a hacer mañana, no sé cómo vamos a hacer con los alimentos, y la gente está preocupada por todas esas cosas. En el caso de Habacuc estaba pasando una situación también igual. Él estaba viendo que todo lo que le rodeaba a su alrededor en cuanto a la alimentación y todo lo que era lo económico se le estaba yendo a quiebra, abajo, por causa de la situación de